Ok, ya está grabando. Y nada, decir que desde la organización hemos tenido una acogida buenísima para estas jornadas, que además son las primeras. Tuvimos muchísima ilusión porque las ponentes son unas cracks, no solo en su trabajo diario de investigadoras, sino en su labor de activismo por el colectivo LGTBIQ+. Y bueno, es que seguro va a ser interesantísimo y hay un montón de personas asistentes, así que daros las gracias, deciros que creemos que es muy importante generar espacios donde las investigadoras LBT podamos comunicarnos, establecer vínculos, conexión, hacernos preguntas y sobre todo visibilizar y apoyar, ¿no? Porque es cierto que todas las mujeres investigadoras LBT sabemos que todavía hay discriminación, que no hay un trato igualitario y que, por tanto, hacen falta este tipo de espacios. Entonces, muchísimas gracias por asistir y por apoyar esto. Por otra parte, todas las organizadoras de este evento somos parte de la asociación Prisma. Entonces, para presentaros un poco la asociación, una de las personas que ha organizado junto conmigo ha sido Joaco, así que os voy a presentar un poco la asociación Prisma y comentaros qué es lo que hacemos desde la asociación. Adelante. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a estas jornadas. Antes de empezar a hablaros de Prisma, quiero puntualizar una cosita, lo que ha comentado Marta. La estructura de las charlas, las preguntas serán al final. Entonces, ella y yo vamos a ir recogiendo todas las preguntas que nos vayáis poniendo en el chat y al final las vamos a ir intercalando con las personitas que levanten la mano. Entonces, si levantáis la mano en medio de la charla y no os damos paso, pues no es nada personal, es que eso es para el final. Vamos a ello. Muy brevemente me presento, soy Joaco de Entrambasagua, me dedico a estudiar la vida del pasado desde la rama de la paleontología y ahora mismo estoy buscando un doctorado donde pueda poner en contacto la información del registro fósil, el registro subfósil y arqueológico y enfocarlo a la conservación de especies, porque como todas sabéis estamos ante la sexta extinción y es un movidote. Entonces, si hay algún grupo de arqueólogos, ecólogos o paleontólogos que les interese esto, si me un toque, porque lo hago todo muy bien y soy una joyita, como vais a ver. Entonces, pero además de eso, soy parte de Prisma. Y diréis, wow, esta persona seguro tiene una gran experiencia. Pues no, porque llevo menos de un año en Prisma, pero les venía siguiendo por redes sociales, he estado viendo lo que hacen y mola mucho. Entonces, voy a intentar daros una visión objetiva de lo que hace Prisma y de lo que es Prisma. Entonces, ¿qué es Prisma? ¿Vale? Pues Prisma es la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que se conoce como CTI. Pero más que eso, Prisma nace como un faro para que las personas del colectivo que trabajamos en estas áreas pues seamos capaces de unirnos para denunciar y para evitar la discriminación que, por desgracia, nos sigue afectando. Nos sigue afectando demasiado a menudo y también en demasiadas ocasiones es algo que se pasa en silencio y a solas. Para luchar contra esto, uno de los principales objetivos de Prisma es mejorar la visibilidad, hacernos visibles y que gente más joven pueda vernos como referentes para cultivar y nutrir a las siguientes generaciones de investigadores LGBTQI+. Entonces, por eso estamos en parte haciendo estas jornadas y lo hemos sacado desde el grupo de trabajo de apoyo y visibilidad, que somos todo gente magnífica, mis compañeras molan muchísimo, somos personas de distintas identidades, en distintos momentos de la carrera investigadora y bueno, yo aquí me desnudo y digo que estoy súper feliz con el trabajo que hemos hecho. Vamos, valen oro mis compañeras y no sé, querría haceros también partícipes de esto y que podáis venir y uniros a más actividades. ¿Pero qué actividades, Joaco? ¿Qué actividades hace Prisma? Pues mira, por ejemplo, hemos estado haciendo, todos los años hacemos una reunión anual donde compartimos nuestra ciencia. Compartimos nuestra ciencia en un espacio inclusivo donde nos podemos quitar el miedo de los congresos y además tender lazos, tender puentes, crear una red de gente que nos conocemos y nos apoyamos. ¿Qué más cosas hace Prisma? Pues luchamos contra la invisibilización. ¿Cómo? Una campaña muy chula que hemos hecho es editar, utilizando datos, porque somos científicos ante todo, pues editamos perfiles de Wikipedia de científicos del pasado que han sido invisibilizados en su carácter LGBTI+.
Y del mismo modo hemos colaborado en la formación de un calendario con efemérides de igual científicas y sobre todo científicas, porque hacemos énfasis en vosotras, las científicas LGBT, para hacer llegar a las juventudes, suena un poco raro, a los niños y niñas de España, para que vean referentes desde bien tempranito de científicas y científicos LGBT. Además de todo esto, una parte importante de Prisma y que yo la valoro mucho es que hay un enfoque interseccional y de revisión constante. Entonces, las cosas no se dan por sentadas, se trabajan y sobre todo le prestamos mucho cuidado y mucha atención a la lucha feminista y antirracista. Entonces, o sea, yo os digo que estoy muy feliz con esto, o sea, es un sitio seguro en el que estar. ¿Y qué más os puedo contar de Prisma? Bueno, una cosa muy interesante. Somos científicas y científicos ante todo. Entonces, una parte muy importante de nuestro trabajo, para la cual hay un grupo de trabajo de Prisma potentísimo, es utilizar la ciencia para desmontar teorías científicas que se utilizan para atacar los derechos de las personas del colectivo. Entonces, ha habido un trabajo enorme con todo esto de la ley trans que ha salido, que por cierto, habrá ley trans, y para decir que todos estos argumentos que ciertos colectivos lanzaban contra esta ley no tienen fundamento científico. Y ahora vamos a sacar una jornada, una actividad parecida muy chula relacionada con el colectivo VIH positivo y contra la xerofobia. Entonces, venirse a Prisma y sobre todo venirse vosotras, señoras LGBT, porque desgraciadamente hay un sesgo de género igual que en ciencia, pues en Prisma también, y faltan señoras. Entonces, venirse, por favor. Y bueno, Marta, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, buenísimo esto, ¿eh? Motivación absoluta, me encanta. Bueno, pues mira, solo me queda pasar el link de la asociación para quien quiera. La verdad que está súper bien, como ha dicho Joaco. Así que lo pongo en el chat y si a alguien le interesa asociarse, encontrará toda la información ahí. Una pequeña puntualización. Hay que pagar una cuota anual, pero hay una cuota reducida para personas pues precarizadas y que no tenemos tantos ingresos, bueno, como si no fuéramos la mayoría de científicos, pero no sé, o sea, yo he podido pagarlo este año, así que se adapta. Eso es verdad. Además, la cuota de por sí ya es bajita, así que después de toda esta publicidad, ya os estáis asociando. Y bueno, yo creo que en cuanto a la introducción, hasta que hemos llegado y podemos empezar oficialmente con las ponencias. Las ponencias durarán aproximadamente unos 20 minutos y al final tendremos unos 10 minutos de preguntas. De manera que la primera ponente de hoy es Sara del Olmo. Ella estudió medicina en la Universidad Complutense de Madrid y ella es médica especialista en toxicología. Además, es madre soltera por elección, lesbiana activista por la diversidad sexual y familiar y es socia de Prisma. Así que te voy a abrir el micro y bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marta. Gracias, Joaco. Gracias, Sonia, por organizar las jornadas. Estoy un poquito nerviosa y os voy a compartir pantalla para compartir la presentación. A ver si lo consigo. Uy, perdona, esto no es. Aquí está, yo creo que se ve bien. Si en algún momento no se oyera o algo, me avisáis porque yo igual no me doy cuenta porque el chat no lo veo. Por supuesto. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Yo seguramente alguna vez me salga a hablar en femenino, porque me va a salir más a hablar en femenino, pero incluye a todo el mundo, que nadie se sienta excluido, por favor, que son errores del nerviosismo que tengo. Que es mucha responsabilidad ser la primera, ¿no? Y además 20 minutos que a lo mejor 21 o 22 igual me paso un poco. Mi charla se llama Medicina de Familia y Toxicología en el colectivo LGBT, porque yo hice medicina de familia, soy especialista en medicina de familia y ahora mismo trabajo en toxicología como asesora toxicológica. Estas son lo que hice
publicidad de las jornadas en el Instagram. Y creo que ha sido muy importante la difusión que hemos dado desde todos los lugares para que hayamos llegado a tanta gente, y estoy totalmente alucinada de que seamos tantas, ¿no? Tantes. ¿Quién soy yo? Aparte de médica de familia, pues soy médica de familia lesbiana y como ha dicho Marta, soy madre soltera por elección. Eso quiere decir que estoy en la Asociación de Madres Soltera por Elección, en la Asociación de Familias Gays y Lesbianas, GALEI, que está por aquí su presidenta Marta, y en esta asociación de Prisma, que estoy desde el inicio, porque Cris me fichó en los inicios de Prisma y me dijo, están haciendo una asociación que mola un montón, vete. Y allá que fui. Y nada, soy ya, si queréis más asociaciones, pues ya me decís y ya me apunto, que me encanta, soy como adicta a las asociaciones. Me gusta mucho el activismo, entonces aparte también soy activista de los derechos LGBT, de la salud. Ahora estoy haciendo un congreso de salud que luego os contaré, organizándolo, y luego pues soy activista por la diversidad sexual, familiar, en fin, todo. Y bueno, pues aquí tenéis pues uno de mis últimos posts de Instagram en los que digo que hay que hacerse citología, ¿no? Si tenemos cervix hay que hacerse citología, porque como ya veremos, y aunque ya lo sabemos muchas, nuestra población peca de ir poco al médico y de hacerse los controles menos que la población no LGBT. O sea que, bueno, que voy a insistir mucho, pero bueno, es algo que me gusta hacer, que me gusta recordar que somos miembros de esta sociedad, tenemos los mismos derechos y la salud es un derecho. Como os pongo aquí, la salud es un derecho, como dice la OMS, y por suerte o por desgracia, nuestra diversidad nos hace llegar a unos sitios que no son recomendables. No es recomendable que tengamos pues ciertas prevalencias más altas que el resto de la población, o que vayamos menos al médico, por lo que os contaré un poquito más adelante. La atención primaria, yo hace mucho que no trabajo de médica de familia, que es un trabajo que me gusta mucho, pero en España pues no es tan agradable, porque ya sabéis que vemos 40 pacientes, que los vemos a tope. Ahora con el COVID pues hay mucha atención telefónica, lo cual es un poco más, si cabe, un poquito más complicado. Pero la medicina de familia pues, es la responsable, ¿no?, de esa prevención y de esa captación de los pacientes que están en situación de riesgo. Y aunque yo no ejerzo como médica de familia, me considero pues, una persona que voy a seguir luchando porque esa salud sea igualitaria para todos, sobre todo para nuestro colectivo, ¿no? ¿Qué hago en toxicología? Pues en toxicología me llaman por intoxicaciones. Entonces yo recibo muchas llamadas de gente que me dice que se ha tomado a lo mejor un bote de pastillas, ¿no? Y a nosotros no nos han dado formación en cómo tratar a alguien que se quiere suicidar o que quiere llamar la atención, ¿no? No nos han dado esa formación y esa formación la quiero hacer, así que si hay algún psicólogo o algo porque es verdad que no ocurre mucho, ¿no? A lo mejor una vez cada 3 o 4 meses recibes una llamada de una persona que te dice eso. Normalmente te llama la familia diciendo que se ha tomado algo y qué hacen con esa persona, ¿no? Pero bueno, yo sí que recibo alguna llamada y nunca me ha dado por preguntar pues qué diversidad, ¿no? Pues tanto racial o como de diversidad sexual. Nunca me ha dado por preguntarle eso, porque no tenemos un protocolo y a lo mejor debería estar protocolizado, ¿no? Unas preguntas que preguntaran exactamente pues cuáles son los factores de riesgo de esa persona, ¿no? Es verdad que eso se lo dejamos al 112 porque les derivamos directamente al 112, pero bueno, es algo que me pregunto, ¿no? Si desde mi servicio podríamos hacer un estudio de las personas que llaman pidiéndonos ayuda, ¿no? Porque, bueno, he estado investigando y hay muchos números, por ejemplo, la asociación Arcópoli, o bueno, pues seguramente hay varios, como de la FELT o de la FELGTB o más asociaciones que tengan números específicos para población LGTB que esté en situación de riesgo de suicidio, ¿no? Pero bueno, el número general es el 112, que por supuesto lo cogen médicos o incluso alguna enfermera, supongo que habla para el triaje, que no estén especializados en nuestra comunidad y que no sepan hacer las preguntas adecuadas para hacer sentir mejor a esa persona que al final lo que está haciendo es pedir ayuda, ¿no? Y aquí pues llego a este punto tan preocupante de un estudio que hizo colega hace poquito, hace 2 o 3 años, en el que el 43% de los jóvenes LGTB
que sufren acoso escolar se habían planteado el suicidio. Y también tenemos ese problema, que como sufrimos acoso escolar más que el resto de la población por ser diversas, pues claro, el suicidio aumenta, las tasas de suicidio aumentan, aumenta la tasa de depresión, aumenta la tasa de abuso de sustancias, o sea, la prevalencia de abusos de sustancias en nuestra comunidad. Todo esto pues está relacionado, como os diré ahora, con el estrés minoritario. Nosotros tenemos un factor de riesgo que es el estrés minoritario, que nos hace tener mayor prevalencia de todas estas enfermedades de enfermedades de salud general. Que se me va. Os estaré contando cosas que ya sabéis, pero bueno, nunca viene mal recordarlas, ¿no? El otro día empecé un curso que es muy cortito de una universidad americana y entonces es un curso que enseñan a los médicos a cómo tratar a las personas de nuestro colectivo. Y bueno, me llamó mucho la atención que los bisexuales tienen mayor riesgo de abusar de sustancias, sobre todo del tabaco y de sustancias psicoactivas, ¿no? Y bueno, me llamó bastante la atención, no sé si lo sabéis pero sí que me llamó la atención. Por otro lado, ¿qué tenemos ahora? El COVID, ¿no? Al final las crisis siempre son peores para los colectivos minoritarios y factores de riesgo. Es decir, si nosotros tenemos una población que, pues que ha perdido el trabajo por la situación que tenemos con el COVID y otros factores, y luego tenemos el impedimento de que encima, como dice este estudio del año pasado, del 2020, 72% de LGBT han vuelto al armario, pues eso, al final crea más estrés, más falta de eficiencia en el trabajo, bueno, al final una repercusión en nuestra autoestima y por lo tanto las enfermedades de salud mental de las que hablábamos antes. Pero bueno, es verdad que no todo es negativo y buscando en internet vi varios artículos que, bueno, que me hacían ver que la medicina de familia en España se está moviendo y tiene corrientes, por ejemplo, la SENFI, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, de la que yo era parte en su día, pues hacen como campañas de acercarse a la población LGTB, ¿no? Y eso, bueno, te deja un poco tranquila, entre comillas, porque esto es del 2017. Luego por aquí algún estudio de las comunidades autónomas más gay friendly en el 2016, me parece, no lo veo, pero me parece que es 2016. Bueno, luego pues eso, campañas de orgullo sanitario gay. Es decir, que sí que hay cositas que hacen como ver la luz al final del túnel, de decir, bueno, pues estamos en un país que por suerte está avanzando en este sentido, aunque vayamos despacito, pues sí que vamos como acercándonos a que el sistema sanitario pues empiece a coger esto. Es verdad que hasta que no tengamos por currículum que hacer un curso de cómo tratar a las minorías, no solo las sexuales, sino las raciales o las de capacidades diversas, pues es verdad que vamos, yo no tuve esa formación, no sé, desconozco si a día de hoy se hace en la Complutense. Habrá seguramente cursos optativos, pero no algo como una formación obligatoria, ¿no? Que eso, por ejemplo, en los países anglosajones nos llevan una ventaja porque ellos sí que tienen muchísimo respeto a las minorías y sí que trabajan mucho la forma de comunicarse con los pacientes, cosa que en nuestro país no ocurre. Y bueno, ¿qué es la salud? En la salud, todo el mundo me pregunta, ¿por qué estás organizando un congreso de salud? ¿Pero salud de qué? ¿Qué es salud? Digo, pues salud es todo, salud mental, salud física, salud espiritual, salud laboral, salud familiar. La salud comprende pues todo una esfera que un individuo necesita para tener un bienestar y estar en paz, tranquilo y poder desarrollarse su camino hacia un estado de tranquilidad y de bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las minorías de diversidad sexual? Pues nos pasa que lo que también tenemos que tener es una salud sexual saludable, porque ¿qué pasa con las personas heterosexuales? Porque no tienen que trabajarse eso, porque como es la mayoría son heterosexuales, no tienen que aceptar su propia sexualidad, cosa que no ocurre con nosotros, ¿no? Nosotros llevamos un proceso grande de tener que aceptar nuestra propia sexualidad, que nos hace ser como somos. Yo a día de hoy me encanta ser lesbiana, me ha hecho ser la persona que soy
y no lo cambiaría por nada, pero es verdad que ha sido un proceso muy largo, muy arduo, en la que tengo que salir constantemente del armario, que a veces te cansas, que a veces tienes miedo, sobre todo por mi familia, ¿no? Sobre todo por mi hijo, que no sufra las consecuencias de una población que no acepta que una madre sea lesbiana, ¿no? Y con la que nos viene ahora con Vox, pues bueno, esperemos lo digo por Madrid, pero vamos, que estamos en una situación pues bastante delicada. Pero bueno, volviendo a la salud, lo que decíamos, ¿no? Estar con un bienestar en todas las esferas, tanto en estado físico, el manejo del estrés, cuidados de salud física, espiritual, las conductas de riesgo, los proyectos de vida, o sea, la salud envuelve un montón de cosas. Es verdad que en nuestro colectivo tenemos bastantes dificultades para cuidarnos y por eso también desarrollamos también mayor riesgo para enfermedades. Por ejemplo, las lesbianas, esto esto es verdad que es de un estudio de hace 1000 años, pero bueno, que los estudios varían, pero es verdad que reflejan realidades que no han cambiado mucho. Aunque este sea del 2005, las lesbianas más obesas, los bisexuales más activos físicamente que los heterosexuales, algunos osos más obesos, los hombres que tienen sexo con hombres pues quieren tener el cuerpo más ideal y entonces toman esteroides, sobre ejercicio, vigorexia, desórdenes de la alimentación. Que por cierto no se dice desórdenes alimenticios, se dice desórdenes alimentarios, porque alimenticios es que alimenta, que esto lo he cogido de internet, pero que todo el mundo sepa que son desórdenes alimentarios, no alimenticios. Es verdad que tenemos depresión mayor sobre todo los transgénero, más ansiedad, más suicidio. De hecho, aquí en esto que os pongo en inglés es del Trevor Project de hace 2 años y sacaban unos porcentajes totalmente preocupantes de lo que es el riesgo que tenemos en la población. Un 39% ha considerado el suicidio en los últimos 12 meses, o sea, casi un 40% de nuestros jóvenes están considerando el suicidio en el último año, o sea, es que eso es gravísimo. Hasta un 65% de los transgénero lo piensan, han estado tristes, hasta el 71%, 2 de 3 personas les han tratado de convencer de que cambiaran de sexualidad. Los que han ido a terapias de conversión tienen el doble de riesgo de suicidio, o sea que eso ya debería decir mucho para las personas que ejercen ese tipo de terapias. Es como estás animando a que se suicide la gente, o sea, solo por eso deberías ir a la cárcel, vamos. El 71% había tenido discriminación por su orientación sexual, 87% opinaba que es importante tener sitios donde acudir en caso de crisis y tener pues, lugares donde sientas escuchado y sientas que alguien al otro lado te está entendiendo y te está intentando apoyar, ¿no? Y bueno, pues sí, un lugar, el 87 y el 98%, pues eso, es muy importante grupos de pertenencia donde sentirnos a gusto con el resto de personas con las que compartimos, ¿no? Y eso en grandes ciudades como yo vivo en Madrid, pues a lo mejor es fácil, pero en las ciudades rurales, pues la gente no tiene eso, ¿no? Y bueno, pues eso hace también que vivir en áreas rurales incremente los riesgos de salud precaria en nuestra población. Y luego, sobre todo, en los transgénero, pues tenéis, supongo que estáis varios aquí o varias, pues eso, 8 veces más de posibilidades de suicidio. El 78% han declarado que les habían acosado. El 15% dejan la escuela y de ese 15% la mitad, es decir, un 7,5% de los transgénero acaban en la calle. O sea, son datos muy, muy preocupantes, ¿no? Y lo que os decía antes, en nuestro colectivo tenemos el estrés de las minorías. El estrés de las minorías, pues si lo juntamos con que podemos tener, pues ser de raza que no sea la blanca y tener pobreza, tener algún tipo de capacidad especial. Por ejemplo, en este estudio que hacía aquí, que fue hace varios años, pero bueno, es un estudio español de Soledad Arnau Ripollés, que estudiaba pues eso, la interseccionalidad
y lo que hace es que este grupito de aquí, en el que son LGTBI y tienen diversidad funcional, pues tienen obviamente un mayor riesgo de tener salud pobre. Aquí en Kif Kif el año pasado estudiaba también que la mujer migrante LGTB pues tenía más problemas para acceder al sistema sanitario, ¿no? Y hacerse sus chequeos. Y luego tenemos pues, otras barreras en la atención sanitaria, pues los prejuicios de los médicos que tienen pues eso, las mentalidades que tienen, porque además es que la medicina por tradición es más conservadora que otros tipos de ambientes, ¿no? Pues la medicina tiene personas pues muy carcas. No os voy a hablar de mi servicio, pero vamos, que desde el Opus hasta bueno, si no votan la mitad de Vox, es verdad que yo en mi servicio no estoy fuera con todo el mundo, pero con la gente con la que voy tomando confianza, sí lo voy diciendo, y bueno, es verdad que se me respeta y nunca se me ha acosado, ¿no? Pero no es el caso de todas nuestras experiencias. Bueno, los determinantes de salud LGTB, aparte del estrés minoritario, pues que no haya leyes que nos protejan, no haya una victimización a través del acoso, del bullying. Y luego uno de los factores más importantes que deciden si una persona se va a ir hacia recuperarse y cuidarse o se va a ir hacia tomar sustancias, suicidio y otras enfermedades mentales es el apoyo familiar. El apoyo familiar es uno de los, como supongo que sabéis, es uno de los factores más importantes determinantes de la salud del colectivo LGTB. Del bullying, que os quería decir, pues eso, que en el 2012 hicimos en España también nuestra compañera Ana Gómez y Cía, que Ana Gómez, que trabaja en el PIAT, que es en Madrid tenemos pues un servicio de la población LGTB, no sé si lo conocéis, y bueno, Ana Gómez es parte de él, y hicieron este estudio y ahí pues también sacaban proporciones muy preocupantes de lo que era el acoso escolar a los LGTB y las consecuencias que tiene. Y luego este estudio del Observatorio de Redes contra el Odio también daba unos porcentajes muy altos, ¿no? de las agresiones que había tenido la población LGTB. Y mira, si os dais cuenta, en el entorno familiar, o sea, un 7% del acoso y las agresiones que sufre el colectivo LGTB son de la propia familia. Entonces, estos son los más vulnerables para seguir el camino de al final decidir quitarse del medio, ¿no? Y volvemos al principio, ¿no? 43% de los jóvenes que sufren acoso escolar se han planteado el suicidio, porque a mí es una cifra que me ha chocado muchísimo, sabía que era alta, pero no tanto. Y bueno, pues necesitamos un plan de acción, no podemos quedarnos como estamos. Obviamente lo primero es la prevención, tanto a nivel de medicina de familia, no os voy a hablar de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, porque supongo que Cristina ahora os hablará un poquito de ello, pero bueno, la prevención del abuso de sustancias, la formación del personal sanitario para que sepan hacer una buena historia clínica, preguntando las preguntas adecuadas, por ejemplo, en vez de preguntar ¿te acuestas con hombres o mujeres?, que no estás dando cabida, por ejemplo, a las personas a género o géneros fluidos, pues siempre el lenguaje es muy potente. Entonces, enseñar a los sanitarios a hacer las preguntas adecuadas para nuestra población. Por ejemplo, en vez de decir esa pregunta, pues preguntar, ¿me puedes contar un poco de tus parejas sexuales? Entonces ahí ya incluyes a todo el mundo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, las personas que son pues más masculinas, ¿no? Las transgénero que pasan a ser género, que quieren ser, o sea, que son hombres, pero que han nacido con el cuerpo de una mujer, pues tienen muchísimo menos seguimiento nos lo contará ahora Cris, del cáncer de cervix y menos citología, porque no se sienten cómodas en las exploraciones, no se sienten cómodas exploradas, no se sienten tratadas con respeto, ¿no? Supongo que no quiero acaparar mucho más, tengo datos de eso también, pero vamos, que un 33% ni siquiera van, ¿no? Ni siquiera van al ginecólogo.
porque pues eso, pues porque no, entre que no tenemos la formación suficiente en el colectivo médico, no tienen la formación suficiente y que luego pues ellas también, o sea, ellos tienen que hacer un trabajo pues muy importante de aceptación del propio cuerpo, pues bueno. Entonces, bueno, como decía, muy importante la prevención, la formación de personal sanitario y la educación a la población, ¿no? Porque al final, si tenemos no sé cuántas mil gente que lo que promueve es el odio en las aulas, el odio al diferente, pues al final no llegamos a ningún sitio. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de las leyes. Así que nada, tenemos que rebelarnos a que nos quiten y ni un paso atrás, tenemos que ir con todas para seguir luchando por nuestros derechos y que se sigan avanzando y no retrocediendo. Y bueno, yo para terminar quiero animaros a que cambiemos nuestra propia parcela del mundo. Yo pues es verdad que soy más activista desde que nació mi hijo porque lo vi como una necesidad de proteger a mi familia y de verme como una persona orgullosa de quién soy y que mi hijo viera reflejado eso en mí, porque yo lo que quiero es que él también se sienta bien con su vida y con su madre. Pero yo os animo, ¿no? Por este Día de la Visibilidad, pues ya somos un poquito más visibles, ya sois un poquito más visibles por estar aquí con nosotros. Espero que os atreváis a hacer preguntas, que pongáis la cámara, saquéis la, la cara y bueno, poquito a poquito ir cambiando vuestra propia visibilidad y bueno, pues siempre contando con las personas que somos más visibles, ¿no? y juntándonos más con nosotras, y yo por eso estoy organizando el evento de salud que presento mañana, por si quisierais apuntaros, lo presento mañana a las 9:30 por Zoom también, y bueno, si os quisierais apuntar, esto es una página web que he hecho en mi página web, que a ver, os voy a enseñar el link por si quisierais ver, no se ve, a ver, no se ve, pero bueno, es Sara, bueno, si alguna está interesada, ahora lo pondré en el chat si eso, para que veáis la web y si os queréis apuntar, pues sería genial teneros mañana, porque sí que creo que es necesario ir cambiando poquito a poco, hacer grupos de pertenencia, de autocuidado, de empezar a cuidarnos de verdad, porque como os decía antes, nos cuidamos poco, nuestra población tenemos unas carencias afectivas muy importantes. Entonces, ese camino es largo, es arduo, el camino hacia la visibilidad es para toda la vida y bueno, pues gracias a espacios como este que Prisma ha facilitado y espacios que seguiremos generando, porque yo os prometo que voy a seguir generando espacios de confianza y de seguridad donde crecer juntos, pues nada, pues eso es lo que tenía que decir. Y ya está, no sé cuánto tiempo me ha llevado, espero que no me haya pasado mucho. Y como resumen eso, si tenéis cervis, haceros citología. No me valen excusas. Muchas gracias, Sara. Tenemos un comentario en el chat que dice: yo soy persona trans y trabajo en un servicio de ginecología, soy residente. Y hay mucho desconocimiento de cómo abordar a paciente LGBT, a pesar de que en mi servicio, entre mi existencia y que tenemos algún paciente trans en el pool de atención, hay algo más de sensibilidad con el tema, pero aún queda un largo camino para cotidianizar la manera de abordar a estos pacientes. Pues nada, gracias a todos por escucharme. Yo supongo que eran datos que ya sabíais, pero bueno, creo que es importante recordar dónde estamos y que los datos no cambian mucho de unos estudios a otros con el paso de los años. Esperemos que poco a poco vayan mejorando esos porcentajes, ¿no? de bullying, de salud mental, o sea, de alteraciones mentales, de todos estos problemas que nos conllevan a tener mayores tasas de suicidio. Bueno, en fin, para eso estamos aquí, ¿no? Para que eso vaya cambiando poquito a poco. Sara, yo quería preguntarte, porque has comentado que es muy importante hacer educación al personal sanitario. ¿Pero quién crees que tendría que hacer esta educación? Porque es una educación especializada, además.
Pues el otro día lo hablaba con Cristina y con algún miembro más de Galei, que estamos intentando hacer un grupo también para hacer salud integral diversa de todo el colectivo LGTB, y una de las propuestas era esa, ¿no? Hacer una formación reglada para médicos, para ofrecerla a los colegios de médicos y que sea una formación como la psicología afirmativa. La psicología afirmativa es una formación pues ya bastante instaurada en muchos colegios de psicólogos y esto debería estar instaurado en el colegio de médicos también, en los colegios de médicos, porque es verdad que lo tienen que dar médicos que estén en la causa, ¿no? Y creo que nosotres debemos empezar a moverlo y estamos en ello, estamos trabajando en ello. Si alguno de los que estáis viendo o conocéis a alguien que pueda estar interesado, pues que me escriba también, porque en algún momento haremos ese curso para médicos. Si no sale de otra forma, pero vamos, que sí que es nuestra idea trabajar en ello desde Prisma y desde miembros de Galei también. Y todo el que se quiera unir, vaya. Muy bien. Pues en cuanto a tu evento de salud, pásanos por el chat. Sí, voy a pasaros por el chat a ver la página que he hecho para que tengáis toda la ponencia y ahí me parece que hay para registrarse también. No sé si funciona, pero... ¿Y cuándo es? Es mañana la presentación a las 9:30. Uh-huh. Y es por Zoom también, no sé todavía cuánta gente seremos, supongo que seremos también un montón, pero, Vale. pero allí nada, me encantará veros y compartir un ratito más con todos vosotros, con los que estéis interesados. Vale, Sara, pues nos piden también tu Instagram para poder seguir tu actividad y un enlace a una cosa que has mencionado antes, que era un curso cortito que estabas haciendo en inglés. Ha sido un mensaje que ha salido de los primeros. También hay una persona interesada en él. Vale. Pero piden también bibliografía, o sea, no sé, les ha encantado y la gente quiere más información. Entonces, a lo mejor dar tu correo y que te escriba cada persona. Sí, os doy mi correo para que me escribáis todo lo que queráis, porque sí, no sé, es Stanford, me parece que es la universidad que hace lo del cursito este. Que está muy bien, pero es muy breve, es muy sencillito, ¿no? Que no, vamos, está bien para los que no tienen ni idea de lo nuestro, pero para nosotros es un poco básico, pero bueno, está bien hacerlo también. Pues ya veo que has puesto el correo, así que si tienen preguntas sobre el material te pueden escribir ahí, ¿no? Sí, cualquier pregunta que tengáis me escribís al Instagram, al correo o en la web, donde queráis. Estupendísimo. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros. Es muy, muy interesante tenerte, muchas gracias. Y nada, vamos a pasar con la siguiente ponente de hoy, que es Cristina Cruz, y ella estudió medicina en la Universidad de Salamanca y actualmente es ginecóloga y obstetra en el Hospital San Rafael. Es feminista y activista por los derechos LGTBIQA+, y además es socia de Prisma. Así que te voy a activar el micro, Cristina. Y cuando quieras. A ver, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Bueno, pues a ver, yo voy a hacer como Sara, voy a compartir un PowerPoint, a ver si me deja. ¿Lo estáis viendo? No sé si se está compartiendo. Todavía no. A ver, un momentito. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, la tecnología me odia, lo siento por los problemas técnicos. Que va, ha salido muy bien.
A ver. Bueno, yo voy a hablar de la ginecología y obstetricia desde una perspectiva LBT. Como ya me ha presentado, soy Cristina Cruz Conde, soy adjunta de ginecología y obstetricia en el Hospital San Rafael y soy vicepresidenta de PRISMA. Bueno, pues para empezar esta charla, en primer lugar voy a hablaros de algunas opiniones de personas del colectivo que he podido encontrar en las redes. Bueno, lo primero de todo, un artículo del 20 minutos que además escribió mi amiga Marta, que está aquí hoy con nosotros, compacto un pequeño fragmento, pero que es muy significativo. Empieza así. ¿Mantiene relaciones sexuales? Sí. Esto evidentemente es mi amiga que va al ginecólogo o a la ginecóloga y le empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Mantienes relaciones sexuales? Sí. ¿Utilizas algún método anticonceptivo? No. ¿Quieres quedarte embarazada? No. Cara de no entender nada. Yo en estas circunstancias, dice Marta, he optado por varios métodos. Método 1. Seguirles la corriente sin decir nada, manteniendo la intriga hasta que caigan o sepan que pasa algo, pero no el qué. Método 2. No decirles que mi pareja es una mujer, pero ir guiando sus preguntas hasta que ellos den con la respuesta. Y método 3. Decir que soy lesbiana, que puede sonar igual que lo anterior, pero no, así, lesbiana, de repente, a la cara, ¡pumba! Confieso que una vez un señor ginecólogo con más años que la tos, al utilizar el método 1 me contestó, no te digo nada, tú sabrás. Y me pregunto yo, ¿es que a los ginecólogos y ginecólogas de este país solo les importa si nos quedamos embarazadas? Que, por otro lado, nunca pensarían que podríamos quedarnos embarazadas de una mujer, porque en su estrecha mente las mujeres trans no existen. Otro dato importante a señalar son las ITs. Las lesbianas no tenemos riesgo de contraerlas, ¿no lo sabías? Bueno, vaya caña nos mete aquí mi amiga Marta, ¿eh? Pero bueno, parecen ir todos en la misma línea. En el siguiente artículo, lesbianas en el ginecólogo, heteros hasta que se demuestre lo contrario, pues bueno, lo que te dice es que cuando te preguntan ¿mantienes relaciones sexuales? Lo que en realidad te están preguntando es si tienes coito heterosexual. Además hay que salir del armario continuamente, lo que a veces se suma a la vergüenza, no querer ser respetuosas con el profesional, muchas veces te quedas cortada o no sabes qué decir porque te hace sentir muy incómoda. A Elena le han llegado a reprochar, entonces, ¿qué haces aquí? Tras revelar en una consulta que mantiene relaciones sexuales con mujeres. Y con esto, además, invisibiliza mucho a las mujeres bisexuales, porque claro, que tú le digas que en el momento actual estás manteniendo relaciones con mujeres no dice nada sobre tu pasado y tampoco sobre tu orientación sexual. Tengo amigas a las que han mandado a casa al saber que no tienen relaciones heterosexuales y asumir que no tienen nada que explorar. Y un detalle que jamás he visto preguntar es por el uso de juguetes eróticos. Si se usan, cómo y sobre todo si se protegen. Bueno, vamos a hablar un poquito de la realidad en las consultas de ginecología. Como ha dicho la compañera, yo creo que esto ocurre en toda la profesión médica, hay muy poco tiempo por pacientes y hay muchos temas que abordar. No sé si os dais cuenta, pero tenemos como unos 10 minutos por paciente. Tenemos que preguntar por todos los antecedentes personales, familiares, ginecológicos, aparte que explorar a la paciente. Y no os digo nada en invierno, porque cuando una paciente llega y lleva cordones, 10 minutos se han ido en atarse y desatarse los cordones, ya os lo digo yo. Aparte hay una nula formación en materia LGTB durante la carrera. Bueno, no es solo durante la carrera, el problema es casi desde la infancia, que casi si quieres formación tienes que buscártela tú por tu cuenta. Además, se asume la cis heterosexualidad, que esto tampoco sé si es un problema de la medicina en particular, yo creo que es un problema de la sociedad en general. Y además, hay mucha dificultad para hablar del sexo de una manera clara y directa. Como también ha dicho Sara, pues es un colectivo que muchas veces es muy conservador y no es que uno de un día para otro estudie la carrera de medicina y de repente se le quiten todos los complejos y diga, venga, vamos a hablar de juguetes sexuales. Pues no, la gente en la consulta muchas veces, por desgracia, no es así. Y además no se habla suficiente en general sobre infecciones de transmisión sexual a no ser que te hablen directamente. Y una de nuestras funciones que a veces olvidamos es también educar un poquito a la población ya que va a consulta. Nos centramos mucho más en hablar sobre contracepción. Bueno, ¿cuáles serían las necesidades de personas LBT en la consulta? Bueno, pues por una parte la seguridad. Tienen que tener la seguridad de que van a encontrarse con un aliado y no nadie que va a cuestionar a estas personas.
Aparte, hace falta una orientación adecuada sobre infecciones de transmisión sexual, fertilidad, preservación de ovocitos, el cribado de patología cervical. Y otra cosa que es muy necesaria es la representación adecuada en los estudios. El problema no es solo que no se pregunte por la orientación sexual o la identidad de género en la consulta, el problema es que se invisibiliza al colectivo, lo cual hace imposible que haya estudios propios, a no ser que tú directamente preguntes a la población diana, pero vamos, como no son datos que quedan recogidos, no se puede hacer como con otras investigaciones, que directamente ves a todo el personal que hayas visto en la consulta y haces un estudio en base a eso. Esto es imposible en este caso. Bueno, también os voy a decir un poquito qué es lo que ocurre cuando preguntas por la orientación sexual en la consulta. Yo sí que pregunto por la orientación sexual, pero bueno, pues hace falta educación en la sociedad en lo general. ¿Qué es lo que ocurre con pacientes lesbianas y bisexuales? Pues esto, es una liberación, te contestan enseguida, ay, nunca me han hecho esta pregunta, además te cuentan si han sufrido algún caso de discriminación, a veces hasta se ponen alguna vez, incluso alguna paciente se ha puesto a llorar porque han sufrido discriminación en otras consultas y esto no se lo esperaban. Muchos pacientes heterosexuales también te contestan directamente, pero hay algunas que no, que de repente te ponen cara de estoy en un examen y voy a suspender. ¿Cuál es tu orientación sexual? Ay, pues la normal. Bueno, la normal no he dicho esto porque claro, lo otro también es normal. A ver, pues no sé, soy mujer, o sea, que me gustan los hombres. Y ya después de un ratito dices heterosexual y alguna te dice, no, yo no soy heterosexual. Entonces, bueno, puede ser incómodo tanto para el especialista como para determinadas pacientes también. Aunque yo creo que, y siempre lo aconsejo, que se haga directamente. Bueno, respecto a las infecciones de transmisión sexual, la verdad es que he estado buscando un poquito y hay varias guías que podríamos utilizar en la consulta. Una que me ha gustado mucho es la de Bolo Bolo Toledo, que ya me esperaba que fuese bastante directa, pero hay otra que me parece una fantasía, que es del Sistema Nacional de Salud inglés, que es esta segunda. Vamos a empezar con ella. Su página nos habla directamente de consejos para sexo seguro entre mujeres y además habla súper claro. Si está jugando juguetes sexuales, use un condón nuevo para cada pareja o entre penetraciones de diferentes orificios corporales. Los juguetes sexuales deben lavarse con agua y jabón, cosas que muy raramente vais a ver en la consulta. Juguetes sexuales, cada pareja, porque otra cosa que asumimos muchas veces es que si tienes pareja, tienes una pareja y ya está. Diferentes orificios corporales, bueno, mencionar, aunque sea por alusión, el sexo oral en una consulta, olvídate. Evite el sexo oral si alguna de las dos tiene cortes o llagas en la boca o en los labios o use un protector. Algunas infecciones pueden transmitirse mediante las manos, los dedos, el frotamiento vulvar mutuo. Lávese las manos antes y después del sexo. Use guantes de látex y use abundante lubricante a base de agua para el fisting vaginal y anal. Bueno, de esto ya ni os comento nada, pero es estupendo, son muy claros y directos, que es así realmente como deberíamos tratar estos temas en la consulta. También te dan consejos para mujeres bisexuales para que tengan relaciones más seguras con hombres. Si tiene sexo vaginal, anal u oral, utilice condón. Si cree que podría estar en riesgo de embarazo no deseado, tiene la opción de solicitar anticoncepción de emergencia. Y también hablan de los síntomas de infecciones de transmisión sexual y de cómo se transmiten. No nombran todas, porque bueno, están hablando de síntomas y no todas producen síntomas, pero evidentemente la hepatitis y el VIH también serían de riesgo. Por ejemplo, el herpes vaginal, te comentan que se puede transmitir entre relaciones sexuales vaginales, anales u orales o compartiendo juguetes sexuales. Las verrugas genitales se adquieren generalmente sexualmente a través del contacto con la piel, como frotarse las vulvas. La tricomoniasis por cualquier actividad sexual que implique el intercambio de fluidos vaginales. La clamidia y la gonorrea entre mujeres a través de juguetes sexuales compartidos, las manos o también frotando las vulvas. Y la sífilis por contacto cercano con la piel durante las relaciones sexuales. Respecto a la otra guía que comenté, pues nos da unas reglas de oro para el sexo más seguro. Te dice que hay que usar siempre preservativo en la penetración anal o vaginal desde el comienzo hasta el final. Si practicas una felación, es recomendable hacerla con un condón. Puedes usar los de sabores, por ejemplo, para que te sea más placentero o por lo menos evita que eyaculen en tu boca. Cuando practicas un cunilingus, utiliza barreras de látex
Y bueno, te explica cómo hacer una, sacando un preservativo, cortándole el borde, abriéndolo a la mitad y ya tienes un bonito cuadrante de látex. Utiliza barreras de látex, plástico fino o condones cuando realices un beso negro. Cuando penetres a alguien con los dedos es muy recomendable que lo realices con guantes de látex. Cuando practiques el tribadismo, friccionar 2 órganos sexuales femeninos, utiliza una barrera de látex entre ambas vaginas. Si utilizas juguetes sexuales, consoladores, dildos, bolas chinas o similares, es recomendable utilizar abundante lubricante para no producirte daños. Además, te recomiendan lavar con jabón los juguetes sexuales después del uso. Si decides compartir los juguetes sexuales, ponles preservativo. Utiliza lubricantes hidrosolubres, que su base sea acuosa y no de grasa, como la vaselina, porque puede deteriorar el preservativo. El uso de lubricante en una penetración te permitirá evitar microfisuras en el momento de la realización del coito. También sería buena idea elaborar una serie de panfletos y simplemente entregarlo, ya que es verdad que la consulta tenemos poco tiempo, pero bueno, esto es una parte importante de la educación que yo creo que nos corresponde. Dentro de la ginecología, es verdad que hay un campo que es muy LGTB friendly, que está muy avanzado, que es el campo de la fertilidad. Se historia a las pacientes y a la pareja y además en pacientes solteros se tiene en cuenta la orientación sexual. Además hay más tiempo por paciente, por lo general tienen una gran humanización, son LGTB friendly, hay tratamientos incluidos en la seguridad social y tienen guías específicas. De hecho, os voy a hablar de una guía para profesionales que hicieron las compañeras del Working. A ver, como no se va a poder ver en la pantalla el enlace, os lo voy a pasar por chat, a ver si puedo. Para que podáis echarle también un vistacito mientras os comento. A ver, ¿por qué no puedo acceder al chat? Marta, ¿tienes tú el enlace también para ponerlo? Creo que te lo pasé antes. Porque no puedo acceder desde aquí al chat. Si lo encuentro. Bueno, si no, simplemente os comento, son 20 consejos que dan para las clínicas cuando atienden a pacientes lesbianas. Bueno, por una parte recomiendan, esto es algo para la medicina en general, humanización, personalización y poner al paciente en el centro de la relación médico-paciente. Además hay que pensar en clave de pareja. Cuando una pareja de mujeres va a la consulta es importante que las identifiques como pareja y que las trates como tal, no como amigas, ni como familiares, ni nada. Son pareja y las decisiones además las toman entre las dos. Es importante también utilizar un lenguaje inclusivo, hablar sobre el cuidado y la preservación de la fertilidad. Las parejas de lesbianas que acuden a las consultas de fertilidad tienen una situación especial y es que no van después de que se les haya diagnosticado infertilidad. Entonces, bueno, es un buen momento para hablar sobre su pronóstico, cuántos hijos quieren tener y a lo mejor si van al principio de su vida fértil, pues recomendarles que congelen también embriones para el futuro si van a querer ser madres de más niños. Lo que os comentaba, que el punto de partida de la pareja lésbica no es la infertilidad, no se les puede tratar igual que a una pareja heterosexual que sí que parte desde de la infertilidad. Y además hay que tener en cuenta que si en algún momento las cosas no van bien y se observa un problema de infertilidad, la reacción no va a ser la misma porque en este caso la pareja no esperaba esto para nada. Además se necesita apoyo psicológico, un apoyo psicológico específico con personal formado. Hay que prestar especial atención a la información sobre los donantes de semen. Bueno, pues en este caso siempre se informa sobre los procesos de selección. Hay que tener en cuenta que de todas las personas que van a donar semen se selecciona un 95%, se les hacen pruebas psicológicas y además tienen que tener unas determinadas características porque se intentan que no tengan ninguna característica muy fuerte que se vaya a transmitir a
a la descendencia. Y además, evidentemente, se observa que genéticamente estén bien y que el semen sea de buena calidad. Una opción que se le puede dar a las mujeres lesbianas es el método ROPA, que es la recepción de ovocitos de la pareja. En este caso, una de las mujeres aportaría el óvulo y la otra el vientre, digamos, y los embriones se van a implantar, se van a conseguir los óvulos a partir de una de las mujeres y los embriones se van a implantar en la otra persona de la pareja. Además, bueno, es importante que las clínicas que quieran ser lesbian friendly lo publiciten para que así las mujeres lesbianas puedan acudir a estas clínicas con una mayor seguridad. Evidentemente, durante todo el proceso tiene que haber privacidad y discreción. Se aconseja la formación y sensibilización del equipo humano, pues esto mismo, no nos forman y en estos casos es necesaria una formación especial. Además, la documentación se recomienda que sea inclusiva, que tenga cuidado con el lenguaje y no solo eso, sino que si utilizan imágenes, utilicen también imágenes más diversas. Hay que informar también, bueno, esto vale para la población general, sobre la medicación y los efectos de la misma, una atención continuada, comunicación de los resultados y gestión de las expectativas. Y además es muy importante la gestión emocional y los resultados adversos, porque como decíamos antes, en estos casos son mujeres que no esperan que se vaya a complicar el proceso. Bueno, respecto al cribado de patología cervical, como decía Sara, si tienes cervix, hace citologías, básicamente. Pues bueno, por lo general, si tienes cervix es el mismo en toda la población. Todas las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 65, ese es el protocolo general que, por supuesto, habla de mujeres. Tiene que hacerse entre lo que se propone, esto está ya un poco actualizado porque es verdad que propone que entre los 25 y los 34 años se haga una citología cada 3 años y luego entre los 35 y los 65 la detección del virus del papiloma. A partir de los 65 años, si todas las pruebas han sido normales, no habría que hacer más. Y en las mujeres vacunadas hay que seguir haciendo las pruebas. A ver, esto es importante porque es verdad que hay personas que tienen cierta dificultad para hacerse citologías. Entre los 35 y los 65 la detección del virus del papiloma pues sería ideal y me parece que es algo bastante factible para toda la población. Y hay que tener en cuenta que, claro, el problema en las consultas es que a las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, como esto lo causa el virus del papiloma y cuando no se han tenido relaciones sexuales de ningún tipo, el riesgo es bajo, tendemos a pensar que relaciones sexuales es coito heterosexual cuando no es así. Bueno, y respecto a las dificultades de las personas trans, os voy a hablar primero del artículo La difícil relación entre las personas trans y el sistema sanitario. En ginecología me llaman Rubén, pero cuando me desvisto empiezan a tratarme en femenino. Bueno, pues la relación entre pacientes trans y el sistema sanitario pues es bastante complejo. Las personas trans suelen afrontar obstáculos cuando van al médico, entre ellos ser llamados por su nombre anterior o sentir indiferencia y cuestionamiento. La FGTB ha elaborado un sondeo a base de 69 entrevistas y casi la mitad asegura retrasar o anular citas médicas por miedo a la discriminación. Esto me parece terrible, terrible. Es un porcentaje altísimo. Al mismo tiempo que el dolor estaba la ansiedad y el temor a cómo te van a mirar, los comentarios que te van a hacer o tener que mostrar tu cuerpo. Esto me parece algo vergonzoso para los profesionales. Al final no tenemos los mismos derechos que el resto porque nuestro bienestar está dependiendo de la voluntad o la sensibilidad de los profesionales. Cuando el expediente médico y la tarjeta sanitaria reflejan un nombre que ya no es utilizado por la persona, se provocan situaciones incómodas y exposición ante el resto de pacientes. Esto es muy grave porque no en todos los casos se puede cambiar el nombre de la tarjeta sanitaria, entonces provoca todo tipo de problemas, sobre todo en ginecología, porque claro, llama a todo un servicio de ginecología diciéndole que eres Juan y que quieres una cita con tu ginecóloga, pues es bastante complicado. Entonces, hay una clínica en Barcelona que se llama Transit, que tiene un protocolo que me ha gustado bastante, y a partir de pues bueno, hago unas propuestas para el seguimiento ginecológico de las personas trans.
En primer lugar, preguntar a los pacientes cómo quieren ser tratados y qué pronombres prefieren. Esto es muy complicado, yo lo asumo que ocurra en todas las consultas, entonces lo ideal sería que todo el mundo se sintiese con la confianza de poder decir, mira, mi nombre es este, venga uno en los documentos y quiero que me trates con estos pronombres. Lo normal sería que esto al profesional le pareciese bien y lo intentase. También os digo que en muchas ocasiones es falta de formación y el no saber qué hacer, pero en mi experiencia, yo siempre que he tenido pacientes trans, la gente quería ayudar bastante. Yo recuerdo un caso en el que el nombre no coincidía porque en los hospitales privados el nombre que va en la tarjeta del seguro tiene que ser obligatoriamente el que va en el DNI y el nombre que aparece en el hospital tiene que ser obligatoriamente el que aparece en la tarjeta sanitaria. Y es verdad que no pudimos cambiar el nombre, pero en cuanto se avisó, en las analíticas pusieron el nombre que decidió, en este caso, este paciente, se puso en observaciones para que todo el mundo tratase a este paciente así. De hecho, yo recuerdo que cuando llamamos fue como, bueno, pues María, entra. Bueno, pero a ver, ¿cómo te llamas? Y no era su nombre. Bueno, pues esto yo entiendo que te lo tenemos que preguntar, pero dínoslo tú. O sea, todo el mundo estuvo muy preocupado, todo el personal de enfermería, todo el personal administrativo en todo momento, pero es verdad que no se sabía muy bien qué hacer. Por eso, capacidad administrativa y formación de todo el personal. Todo el mundo tiene que saber qué hacer, desde que tú llamas hasta que te atiende el profesional. Ser sensibles y hablar sin tapujos sobre prácticas sexuales, genitales y el pudor que la inspección de los mismos puede generar. Es fundamental que los pacientes tengan la confianza para poder hablar de todo esto. Bueno, esto también lo ha comentado antes Sara, pues en este colectivo es verdad que la inspección de los genitales puede ser especialmente problemática y aparte de todos los problemas, pues esto debería poder comentarse con confianza y hacer lo posible para que estas personas se sientan lo más cómodas posible. Incorporación al cribado de patología cervical. Personas trans con útero y prácticas sexuales de riesgo para la transmisión del virus del papiloma deben realizarse citologías. Seguimiento ecográfico de pacientes con útero y ovario. Es muy importante controlar los ovarios, sobre todo si se tiene tratamiento hormonal. Exploración mamaria y mamografías. Pues bueno, es verdad que en muchas comunidades cada 2 años se envía una carta para hacerte una mamografía a partir de los 45 o 50 años si tu nombre, bueno, si constas como mujer, básicamente en los registros. Pero esto no siempre ocurre. Y por otra parte, aunque te hayas operado, es importante seguir realizando una exploración mamaria, porque aunque te hagas una mastectomía, pueden quedar algunas células. En mujeres trans que se hayan hecho una vaginoplastia, bueno, pues se podría hacer también un acompañamiento para esta nueva vagina, para que puedan reaprender una nueva sexualidad o el uso de dilatadores para que sea más elástica. Respecto a anticoncepción, pues bueno, este es un tema bastante desconocido y es que es importante que los chicos trans sepan que si tienen relaciones con chicos cis o con mujeres trans y están en baja dosis de testosterona, pueden quedarse embarazados si hay penetración vaginal, con pene, claro. Se pueden utilizar métodos barrera como el preservativo o el diafragma o un DIU de cobre. Y respecto a la reproducción, bueno, pues en personas sobre todo que si van a iniciar un tratamiento hormonal es muy importante que se les plantee criopreservar ovocitos o semen antes de iniciar el tratamiento por si quieren tener descendencia en el futuro. Bueno, pues con esto he terminado. Espero no haberos aburrido mucho y no haberme pasado del tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? Gracias, Cristina. Ha habido mucho movimiento en el chat en función de algunas diapositivas que has puesto, como que la gente se siente muy identificada con las preguntas cuando vas al servicio de ginecología, ¿no? O sea que creo que nos ha pasado a todas. Sí. Está súper bien la forma en que lo has expuesto porque hablarlo de forma directa yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Y nada, por aquí, qué bien que se haga público. Comentarios sobre los juguetes, que yo creo que es una de las cosas que nunca se preguntan. Y entre parejas de 2 mujeres, yo creo que puede ser que ni se imagine que se utilizan, vaya. Hay mucho desconocimiento.
Y nada, comentan que les suena todo lo que has comentado, vaya. ¿Con qué identidad crees que te has encontrado más dificultad en consulta? Pues bueno, con hombres trans, sin duda, porque no por mi parte, sino porque aparte de que, bueno, vienen, la verdad es que he visto alguno en consulta, pero vienen muy poco. Yo creo que en este caso es nuestra labor hacer alguna campaña, porque es que es fundamental que este colectivo se haga citología, se haga ecografía, se haga algún tipo de seguimiento. Pero ya no es... Es verdad que en mi caso, muchas veces, como yo sí que pregunto la orientación sexual, en muchos casos las pacientes lesbianas me cuentan muchísimas experiencias tremendas que yo no me puedo creer que los especialistas hagan. Quiero decir, una de mis amigas me dijo, una vez le dije a un ginecólogo que tenía pareja, que mi pareja era una mujer, y me hizo así, ¡ah! No. Bueno, digo, no me lo puedo creer. O sea, yo entiendo que la gente a veces se puede poner nerviosa, pero son cosas que me parecen increíbles. Pero es verdad que si tú eres una mujer lesbiana o bisexual, a lo mejor te encuentras con dificultades dentro de la consulta, pero es que pacientes trans se encuentran con dificultades desde que cogen el teléfono para pedir la cita. Te voy leyendo algún comentario que ha entrado por Sí. el chat. Dice, es difícil acudir como hombre trans a la consulta de ginecología porque en general, si se espera discriminación de parte de la medicina, en la ginecología también, con el tema de la disforia aumenta mucho el disconfort. Sí. Uy, perdón, que está aquí mi gato. Que, bueno, pues sí, es que el problema es que tú vas a una consulta en la que te vas a sentir incómodo porque sí, porque por todas las características, aunque se te trate del mejor modo posible, es algo muy sensible, pero es que si además das por hecho que no te van a tratar bien, ya es imposible. Yo entiendo que la gente no venga. Otro comentario sería que las mujeres trans con vagina tienen, es una pregunta, perdón, Sí, las mujeres trans con vagina tienen que sí, la estoy leyendo. hacer revisiones también en ginecología. A ver, las mujeres trans con vagina, es verdad que en este caso la revisión debería ser más con el plástico, porque nosotros no tenemos suficiente formación, pero es que es verdad que hay mujeres, que a mí esto se me ha pasado, que vienen también a ginecología porque lo necesitan como parte de su proceso. Entonces, bueno, es verdad que en esto nos podemos implicar y no hay ningún problema, pero aparte de que nosotros las podamos ver, si hay que intervenir. Aparte, nosotros desconocemos los procesos de este tipo de intervención. Entonces, bueno, por lo general las revisiones se suelen hacer más en cirugía plástica, pero bueno, en un sitio o en el otro hay que hacerlas y no pasaría nada tampoco por abordarlo en la consulta de ginecología. Hay otra pregunta, no sé si la ves, Cristina, pero te la leo. Sí. ¿Podemos hablar de violencia sanitaria hacia personas LGBT de forma estructural como podríamos hablar de violencia obstetricia? Bueno, yo no sé si hablaría de violencia. En muchos casos es por desconocimiento y por falta de formación. Es que a mí, claro, yo en mi servicio como soy visible me preguntan muchas veces y a lo largo de mi vida mis profesionales me han preguntado si tenían que hacer citologías, que cómo es el sexo entre mujeres. No es... Yo más que de violencia, que no puedo decir tampoco que no la haya, porque esto depende de cada profesional. O sea, por mucho que seamos un colectivo médico, cada persona es como es y punto, quiero decir. Lo ideal sería que uno llegase a la consulta y se deshiciese de todas sus ideas, pero no. Y en este caso es que se necesita más formación. Es que muchas veces hay intención, pero no se sabe cómo. Totalmente. Aquí Sonia Estrade ha puesto los links que quería compartir de tu PowerPoint por si alguien quiere recogerlos.
Y nada, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias, Cristina, por hablar de forma tan clara. Y damos paso a Judith, que la presentará Joaco. Adelante, Joaco. A ver, que se ha quedado... Vale, ya os escucho, que se había quedado como pillado. Vale. Nada, te agradecía tu participación y ser tan directa y tan clara. Y nada, que damos paso a la siguiente ponente. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Vale, bueno, pues vamos con la última ponente del día, que es Judith Joanous. No sé si lo siento, no sé si lo he pronunciado bien, más o menos, ¿vale? Y Judith es doctora en física, es la responsable de la línea de Ciencias de la Vida y Materia Condensada Lambda en el sincrotrón ALBA, y además ha participado en numerosos proyectos de activismo en pos de unas condiciones de vida dignas para las personas trans, y en diversos espacios como en FEM, Crisalis y Generamos, y también ha tomado parte en un nuevo modelo de atención a la salud especializado y que tenga en cuenta las peculiaridades de las personas trans, que como nos comentaba Cristina antes, pues por desgracia sigue habiendo un gran desconocimiento médico que da lugar a mucha violencia. Entonces, sin robar ya más tiempo, doy paso a Judith que nos ilumine con su charla. Muchas gracias. Ay, gracias. Por fin me has unmuteado, por favor, que ya estaba, que no podía desmutearme, con lo que me gusta hablar. No, en serio, muchas gracias por invitarme a estas charlas tan interesantes. Soy doctora, pero no soy médico. ¿De acuerdo? Entonces, me he metido un poquito en la biología y en la medicina de Strangis. Yo soy física, pero bueno, he aplicado los métodos físicos a la biología molecular, biología estructural, etcétera, y me he metido en temas de modelo de atención a la salud, a las personas trans, y bueno, y tengo 2 hijos y mucho trabajo y un montón de cosas que vamos haciendo, ¿no? Entonces, yo quería hablar, o me habían dicho que quería hablar del curso que habíamos montado en la Universidad de Barcelona, en el que por primera vez no son los médicos que hablan a les médiques, los que hablan a las personas trans, sino es al revés. Somos las personas trans que hablamos a las médicas. Pero por alusiones y por las charlas que tanto Sara como Cristina han dado sobre las mujeres trans, pues durante 5 minutos pues voy a estar hablando un poquito, abundando en lo que han dicho y particularizando con las mujeres trans. Sí a todo, de entrada. O sea, nos reconocemos totalmente, absolutamente las mujeres trans, tenemos los mismos problemas que las mujeres bi o las mujeres lesbianas. Bueno, con las mujeres trans, cuando entramos en la consulta, se suponía que nos gustan los hombres. Tenemos que ser heterosexuales, evidentemente. No se puede pensar que las mujeres trans también podemos ser lesbianas o bisexuales, evidentemente. Eso sí, se creen que tenemos todas las enfermedades sexuales porque también se creen que somos prostitutas. O sea, este es otro estigma añadido, además. O sea, tenemos todo esto y además que se piensa que muchas veces, pues bueno, pues hay que desmontar esto o no. Es decir, sí, soy prostituta, hay muchas, desgraciadamente, por el estigma, y a partir de aquí, pues a ver qué hacemos. Tenemos más cosas. No solo ya el nombre o el trato, sino, por ejemplo, en el tema de las indicaciones de hormonas, medicamentos, la indicación persona trans, mujer trans, hombre trans, persona no binaria, no existe. No hay una indicación de personas trans. Y entonces lo que tenemos que hacer es acoger las hormonas de las mujeres menopáusicas o las testosterona que utilizan pues, los hombres cis que no generan suficiente, etc. Entonces, esto es un gran problema, sobre todo añadido en el hecho que ahora mismo
ahora mismo no hay estrógenos, no hay hormonas feminizantes en el mercado, y entonces pues se tienen que cambiar a recetas y a otras recetas con la saturación que esto supone para el servicio de atención a la salud, que en Cataluña es Trànsit y en otras comunidades pues va a ser pues lo que tenga que ser. Los médicos no están preparados para ello, y entonces tenemos ahí un problema gravísimo de que simplemente no tenemos la indicación directamente, o sea, no tenemos la receta. ¿Cómo se soluciona? De momento no se soluciona. Tenemos este problema abierto. Ahora mismo hay un mercado negro de hormonas. O se compran las hormonas fuera de la seguridad social, etcétera. O sea, el nombre sí, pero tenemos problemas mucho más graves. Otros problemas que tenemos es cuando te haces una analítica en sangre, por ejemplo, nos salen los valores de referencia que son hombre cis o mujer cis. ¿Hola? Evidentemente tenemos un cuerpo diferente. Y yo ahora mismo ya tengo la tarjeta sanitaria de mujer, pero se supone que soy mujer cis. Y hay algunos valores que igual se aproximan más a los de los hombres o están en medio. Total, que antes de mi transición de género, pues no me salía ningún asterisco en las analíticas más completas de sangre, y ahora la mitad son asteriscos. Y con el agravante que los médicos, les médiques, no saben evaluar si este asterisco es representativo o no. Al final, ¿quién es el médico? Yo. Yo tengo que saber si estoy bien o no estoy bien. ¿Cómo? Pues buscando por internet, preguntando a amigas o simplemente mirándome cómo estoy. Es así de duro. Directamente. Más cosas. Se ha hablado del método ROPA. No sé si sabíais que el método ROPA, además o sea, un método ROPA es el método de reproducción asistida, en que se coge el óvulo de una mujer y teóricamente se coge el material genético de la otra mujer y, bueno, para hacer el embrión. La otra mujer puede ser un hombre trans. De hecho, este es el método preferido de parejas heterosexuales, mujer cis y hombre trans, para tener niños sin adopción y sin material genético de terceras personas. Problema: que si el hombre trans se ha cambiado la documentación y es hombre legalmente, entonces no pueden acceder al método ROPA, porque el método ROPA solo es para mujeres. Esto es claramente una discriminación contra los hombres trans, evidentemente, porque las prestaciones no tienen que depender de cuál sea tu consideración legal. Si tú puedes acceder al método ROPA, pues tienes que acceder al mismo nivel que las otras personas, independientemente de si son cis o son trans. Más cosas, las neovaginas. No estoy totalmente de acuerdo con que los plásticos tengan que hacerlo. No, yo creo que esto se tiene que hacer, eso tiene que entrar en ginecología. Y que no hay formación, de acuerdo, pero esto no es ninguna razón. Esto tiene que haber una cierta formación, evidentemente, simplemente porque la flora vaginal va a ser ligeramente diferente, pero va a estar ahí. Necesitas una serie de pautas, bueno, luego también el tema de dilataciones, etcétera. Los plásticos no pueden saber esto. Eso tiene que estar integrado dentro de ginecología. Sí, es verdad que hay menos mujeres trans con vagina que mujeres cis, eso es evidente, pero poco a poco, o sea, estaría bien que hubiera algunos centros en cada comunidad que esto se pudiera hacer. No se puede. No se puede porque muchos ginecólogos hacen objeción de conciencia. ¿Te lo hiciste en Tailandia? Vete a Tailandia. Esto no es para mí. Esto no sé qué. Punto. Entonces, este es otra discriminación. ¿De acuerdo? Más cosas. O sea, el cuerpo de la mujer trans no está representado. O sea, no se lo pueden imaginar. Una amiga mía pues tenía un dolor a la barriga, le pusieron una ecografía y la ecógrafa estuvo 10 minutos no entendiendo nada. No entendiendo nada. Vino un segundo ecógrafo, tampoco entendió nada. Hasta que al final preguntaron a mi amiga: oye, ¿tú tienes próstata, verdad? Pues sí, era una mujer trans.
Era una mujer trans. Y evidentemente no tenía útero ni tenía ovarios. No, es verdad. Tenía próstata. O sea, no estamos. No estamos. O sea, estamos en las películas de Almodóvar, estamos en las calles donde se ejerce la prostitución, estamos en los espectáculos, pero no estamos realmente consideradas como pacientes, ni tan solo en indicación de medicamentos, ni tan solo en la presentación de cómo tiene que ser, cómo podría ser una paciente. Evidentemente, el tema del trato es un tema aparte, no voy a abundar, evidentemente, o sea, de patologización para arriba, lo que queráis. Delante de esto, pues, se cuenta solo con la fortaleza de la propia mujer, directamente. Si la mujer, pues, realmente puede, está empoderada, tiene información, ha hablado con amigas, hay mucha sororidad entre mujeres trans, obviamente, por las dificultades, pues tiene una red social capaz de apoyarla, entonces te puedes empoderar y ir al médico y entender. Y hacerle entender de qué va la cosa. Esto es lo que me ha pasado a mí y ahora mismo estoy con la médico de CAP muy bien, pero hay chicas evidentemente que no. O sea, todos estos son problemas que nos encontramos en el día a día y claro, y eso lo digo con lo que quería hablar al principio. Y es que claro, el problema es de tanta magnitud que hay que ir al origen, a las facultades. A las facultades, porque realmente no vamos a poder llegar uno a uno a los médicos. Los médicos ya tienen que salir bien de serie. No puedes ir arreglándolos uno a uno. ¿De acuerdo? O sea, tienes que ir directamente a la fábrica y pues arreglar la cadena de montaje porque esto no está bien. Y realmente no está bien. Lo han intentado. La biología lo ha intentado, la psicología lo ha intentado, la psiquiatría lo ha intentado. Hay un montón de médicos que han estudiado en muchas facultades de medicina y no lo han conseguido. No han conseguido entendernos. Voy a pasar unas transparencias, porque todo el mundo pasa transparencias, yo también, pero solo un momento, las he hecho un momento para que veáis un poquito dónde estamos y la motivación de ir directamente al meollo, a la facultad, ¿no? Esto que veis aquí, muchas transparencias van a estar en catalán, perdón, pero el lenguaje es muy técnico, lo vais a entender bien. Este es el esquema de salud ahora de Cataluña, que ayudé yo con una plataforma también a establecerlo. Funciona muy bien. La pieza básica es la unidad de tránsito, que Cristina ha hablado de ella. O sea, me atienden ahí, o me atendían, ahora ya solo voy a atención primaria, que es esta primera flecha de aquí. La puerta de entrada es atención primaria, y si atención primaria no sabe, porque el médico de cabecera no sabe, médico de cabecera, no hospitales, porque somos diversidad humana, no tenemos que entrar, no somos patología, tenemos que entrar directamente por el servicio general, claro, porque somos diversidad en la sociedad, ¿no? Entonces, como tenemos que entramos por la atención primaria, si el médico de cabecera no se entera, si tiene que derivar a la unidad tránsito, que solo había una al principio en Barcelona, pero ahora poco a poco se está territorializando. También había una en Reus y otra en Lleida, ¿no? Y esta unidad tránsito funciona muy bien. Funciona muy bien. Simplemente voy a decir una anécdota para que veáis lo que tendría que ser, un ejemplo clarísimo de lo que tendría que ser una buena atención a la diversidad en cualquier servicio. Yo fui, hace unos cuantos años ya, fui al servicio Transit a atenderme por primera vez y confesarme a la médica confesora que era trans. Y me recibió la directora, Rosa Miray, y lo que podías esperar de un médico en una consulta, una médico es ¿qué tiene? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Ella no. Ella no dijo ¿qué tienes? ¿Qué deseas? Dijo. Es muy diferente. ¿Qué quieres? No qué tienes, sino qué deseas. Esta es la diferencia entre un servicio patologizante y un servicio. Perdón, una unidad patologizante y un servicio. Un servicio a la salud de las personas. A un servicio al bienestar. La OMS define la salud como el estado de bienestar, no como la ausencia de
enfermedad. La definición oficial de la OMS de salud es el estado de bienestar tanto físico como mental, como incluso llega a decir ambiental de la persona. No es meramente una ausencia de enfermedad. Por tanto, la pregunta procedente no es ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Sino ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas para estar bien? Este es un servicio no patologizante. Entonces, Transit esto lo cumple. A rajatabla, además. A rajatabla. En Cataluña las personas trans estamos muy contentas de Transit, ¿no? Pero para llegar a esto ha pasado mucho tiempo. Ha pasado, quiero poner esto, sí. Ha pasado un montón de tiempo. Decía antes que los médicos lo han intentado. Y lo han intentado desde hace tiempo, desde hace un año y medio, desde hace un siglo y medio. Solo 10 años después de la evolución de las especies de Darwin salió pues, el catálogo general de las psicopatías sexuales, que el libro se llamaba evidentemente Psicopatías sexuales, ¿de acuerdo? Escrito por un médico. Y lo que decía que todo lo que no condujera a la reproducción era enfermedad, directamente. Evidentemente la homosexualidad era una enfermedad, pero también lo era la masturbación, claro. Porque la masturbación no conduce a la reproducción de la especie y, por tanto, vamos mal. A partir de aquí, pues hubo un montón de clasificaciones, de desórdenes, distinciones. Había distinciones entre travestismo y homosexualidad al principio y luego, a medida que fue pasando el siglo XX, pues cada vez iban reformando más y más y más todas, los conceptos en los que nos incluían a las personas trans. Al principio con las personas homosexuales, después nos dividieron, pues luego pusieron travestismos de doble rol, travestismos fetichistas, no fetichistas, etcétera. Los psicólogos europeos pues tenían criterios diferentes de los psicólogos americanos. Por tanto, quiere decir que algo social había aquí, pero no sea tan científico no sería, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos que para los americanos tenemos disforia de género, palabra malísimo que nunca voy a utilizar, es totalmente patologizante, y por parte de la OMS, pues somos incongruentes de género. Que, por cierto, me da mucha rabia la palabra incongruente de género, porque, sinceramente, si alguien es congruente con el género, somos nosotras, que lo hemos estado currando durante toda la vida. ¿De acuerdo? O sea, ahí, por favor, si alguien es congruente, aquí en esta sala somos las 4 o 5 trans que estamos por aquí. O 6 o 7, no sé, perdón. No quiero desmerecer, pero sí es verdad que nos lo tenemos bastante currado. Por tanto, al final sí que vamos a ser congruentes, ¿no? Por eso estamos así de mal, porque lo somos precisamente. La libertad no es gratis, ¿no? Entonces, claramente lo han intentado y no lo han conseguido, ¿de acuerdo? De hecho, lo han hecho bastante mal los médicos. Perdón, sé que hay médicos en la sala, pero es que lo han hecho bastante mal. Y desde el punto de vista científico, yo soy doctora en física y cuando veo estas cosas, sinceramente, me da mucha rabia. PLOS ONE, una revista bastante buena, yo he publicado en ella, ¿de acuerdo? Y todo esto son médicos suizos. Y entonces aquí, por ejemplo, dicen, pues vamos a mirar las personas transexuales, ¿qué les pasa? ¿No? Y dicen, pues vamos a mirar además durante 10 años, a ver qué les pasa en el fondo. Pues hacen un montón de modelos, hacen unos seguimientos, ves aquí un montón de números porque saben hacer muchas estadísticas y al final dicen que la reasignación de sexo, aunque alivia la disforia de género, igual no es suficiente tratamiento del transexualismo. Y quizá deberíamos pensar en mejorar pues, el tratamiento psiquiátrico y somatic care, es decir, pastillas, después del tratamiento. A ver. Si hubieran mirado un poquito
cuáles eran los problemas sociales que tenían, cómo les habían echado de trabajo, que habían perdido las familias, habían perdido los hijos, que les agredían por la calle, etcétera. Igual podrían llegar a pensar que evidentemente el tema de la reasignación de sexo, que era una medida paliativa para llegar a ser, entre comillas, normales, para poder ser aceptadas, pues igual no era la solución. Igual la solución no somos cambiar nosotros, sino cambiar la sociedad, ¿no? Pues esta gente, estos suecos, no lo imaginaron. Realmente, o sea, no lo podían imaginar. No, o sea, o por ejemplo, esta gente, o por ejemplo, otra revista en las que he publicado, pues hacen un estudio sobre la materia gris y la materia blanca del cerebro, y al final está hablando de disforia de género, ¿de acuerdo? Pero al final usan las personas cisgénero como healthy controls, como controles saludables. Esto es totalmente patologizante. No sé, a ver, si las personas cisgénero son los healthy controls, quiere decir que las personas trans no lo son, ¿no? Evidentemente. Ya este paradigma es totalmente patologizante y condiciona totalmente lo que vas a encontrar más tarde, evidentemente. Sin tener en cuenta que dividieron entre dos cohortes, sin tener en cuenta todo el espectro de identidades de género que hay en medio, porque sabemos que es un continuo, no es la identidad de género no es binaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo han hecho muy mal. Y no me voy a extender, solo voy a poner este caso. Este caso es de unos doctores muy importantes de la de Scheus, que es una clínica bastante conocida o muy conocida en Barcelona, ¿de acuerdo? Que son de aquí y que si tú necesitas pues reproducción asistida, pues te van a atender. Y al final pues hablan sobre transexualidad, reproducción, a ver pues, cuáles son las opciones y tienen esta maravillosa tabla, complicadísima. ¿Cuáles son las opciones reproductivas de los transexuales masculinos utilizando gametos propios? De entrada, pues la pareja es hombre-mujer o transexual femenino, transexual masculino. O sea que las mujeres trans y los hombres trans pues no somos hombres y mujeres, eso de entrada. Pero es que además esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, están mezclando género con sexo. ¿Cuáles son las opciones reproductivas de los transexuales masculinos? Pues que haya un espermatozoide. Que haya material genético que haya material genético de otra parte, ¿no? No necesariamente un espermatozoide. Lo que quiero decir es que me están mezclando aquí sexo y género cuando en realidad no es mucho más fácil que esto. Si quitamos las identidades, si quitamos los géneros y nos metemos directamente en las gónadas, pues los vamos a entender mucho mejor. Entonces, en ese sentido, hay un problema realmente importante en los médicos. Realmente. Y es importante porque los médicos condicionan en parte la política. Este es un editorial de Nature en que se plantó y dijo, oye, Trump, tú que estás queriendo definir el género a partir de las condiciones iniciales al nacer, pues no tienes razón por esto. Este editorial de Nature fue importante y por tanto es muy importante educar a los médicos en un paradigma biopsicosocial de las personas trans. No me voy a extender más, voy a presentar lo que hicimos, lo que hicimos en la Universidad de Barcelona. Pudimos colocar 2 créditos en segundo en la carrera de medicina de la UB y poder las personas trans explicar a los futuros médicos quiénes son. ¿Quiénes somos y cómo se nos tiene que tratar de verdad? ¿De acuerdo? Entonces,
Básicamente, estos son los datos del curso. Fijaros que los departamentos implicados son las ciencias fisiológicas, lo cual es rarísimo para mí, pero si no tienes a nadie, ningún aliado dentro, es muy difícil poder entrar a la universidad, porque sabemos lo endogámico que es la sociedad y que es la universidad, y en este caso lo pudimos encontrar en este departamento de ciencias fisiológicas. Gracias a una profesora muy transpositiva, la Pepita Jiménez, reconocimiento absoluto a ella, y también a una mujer trans que la conocía, se conocían personalmente, Sofía Bengoechea, pues, y ahí les damos todo el reconocimiento absoluto a partir de su relación personal, de fuera de la consulta, de fuera de la universidad. Pudieron hablar entre iguales y vieron que había una necesidad para este curso. Y de ahí idearon este curso para las personas trans. Al principio, la elaboración fue realmente muy compleja, duró un año y medio. O sea, las clases han sido este segundo semestre de este año, o sea, primer semestre de 2021, segundo semestre del curso académico, pero todo empezó un año y medio antes. Hace bastante. Y realmente cambió bastante. Fijaros que al principio la descripción se llamaba así, transexualidad. Transexualidad. Transexualidad yo considero un término patologizante. Es una categoría psiquiátrica. Por tanto, caña, fuera. La palabra transexualidad, aparte que no se trata tanto de sexo como sí de género, ¿no? Y entonces, en lugar de, al final, empezó con transexualidad y al final el nombre de la asignatura fue Formación en Diversidad de Género, las personas trans, con asterisco. Formación en diversidad de género, las personas trans con asterisco. Es muy diferente transexualidad que esto. Aquí habla de formación, habla de diversidad y habla de personas trans con asterisco. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de personas trans con asterisco, no estamos hablando solo de mujeres trans y hombres trans, sino también todos los géneros fluidos, personas crossdresser también, evidentemente personas no binarias, incluso también identidades queer, que tienen su foco más en la expresión de género que en la identidad de género, ¿de acuerdo? Entonces ya veis que realmente fue una evolución bastante larga. En los primeros pasos se intentó colar un psiquiatra. Y aquí me pongo seria. Se intentó colocar un psiquiatra. ¿Qué dijimos? No. O el psiquiatra o las personas trans, o nosotras. Punto. La única posibilidad que haya un psiquiatra es que además también haya un estomatólogo y un traumatólogo y un cardiólogo y un neurólogo, todo el mundo para coger las personas trans como modelo de cuerpo humano. No era el caso. O sea, estoy diciendo un poquito broma, ¿no? Lo que quiero decir es que se quería colar la psiquiatría para intentar explicar un poquito desde su visión cuál es la persona trans. Hemos visto que no funciona. Hemos visto que no solo no sirve para conocernos, sino además es un vector de patologización, es un vector de maltrato. No lo queremos. O psiquiatras o personas trans. Una de dos. No tiene nada que ver la psiquiatría con el hecho trans. Nada. Somos víctimas, eso sí. Nada más. Se resolvió, claro. No tenía ningún sentido que las personas trans no estuvieran y el psiquiatra sí. Esto ha cambiado. Hace 30 años no hubiera sido así. Las personas trans nos hubieran echado. Ahora ya es diferente. No me voy a extender más porque he hablado un montón, pero simplemente voy a hacer un outline del curso. Fijaros que este es el bloque 1, marco teórico y experimental y histórico. Estamos hablando de marco teórico de la diversidad, historia de la transexualidad. Fijaos que estamos hablando también aquí no solo de hombres trans y mujeres trans, ni mucho menos, sino de toda la variedad trans asterisco, ¿no? Marco teórico eran 3 bloques de 2 horas, marco biopsicosocial, y remarco lo de social. Biopsicosocial eran muchas más, eran 6 sesiones. Sociedad y hecho trans, esta la hice yo, transinfancia, modelo de atención a la salud, aspectos psicológicos, aspectos médicos, reproducción y sexualidad, un poquito todo. Y finalmente también el marco legal, el último bloque.
el marco legal. Casi todo esto, casi todas estas horas las hicieron diferentes personas trans, muchas de ellas de servicio transit también, afortunadamente, y ya está. ¿Cómo ha ido? Bien, ha ido muy bien. De todas maneras sí que tengo que decir que continúa siendo un curso de universidad. Por tanto, necesitamos, las personas trans también tenemos que hacer un acto de contrición y pensar, ¿realmente estamos formadas nosotras para hablar con cierta generalidad más allá de nuestra propia experiencia del hecho trans? Porque es cuando yo estuve dando esa clase, estaba hablando para todas las personas trans, no solo yo. Por tanto, sí que necesitamos, si nos metemos en esto, sí que necesitamos una cierta formación. Y en este caso yo creo que fue bien, porque lo más importante era el contacto directo de los médicos con personas trans, pero es verdad que en futuras ediciones, que seguro que habrá, pues vamos a tener que mejorar el background teórico. Y yo de momento creo que he hablado un montón, yo creo que lo dejo aquí y estoy abierta a preguntas en caso que las tengáis. Muchas gracias. Gracias a ti, Judith. Pues sí, es súper interesante y no sé, me ha encantado y sobre todo me ha gustado la idea de proponer un problema y trabajar entre todas para hacer llegar esto a los médicos, que de hecho el chat está que arde y hay varias preguntas con respecto a este tema. Bueno, le ha gustado mucho. Ahora están entrando nuevas y se me mueven y no puedo ir a la que quiero poner. Vale. Nos preguntaban si durante la formación a les futures médiques si ha habido un nivel de apertura por parte de esta gente joven, si ha sido violento o si habéis tenido un espacio respetuoso durante este curso. Sí, bastante respetuoso. Tengo que decir que ahí donde ha habido las máximas discrepancias no es respecto a la biología, ni la psiquiatría, ni o sea, la visión del hecho trans desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista endocrinológico, etcétera, ni desde el punto de vista psiquiátrico, ni tan solo desde el punto de vista psicológico, sino desde el feminismo. Hemos tenido alguna médico TERF y entonces pues nos hemos tenido que vamos, un poquito hablar más desde el punto de vista social. Pero está bien, porque hemos superado el marco médico, ahora tenemos que pasar de superar, hemos superado la tutela médica, ahora tenemos que superar la tutela social, entonces del cisexismo que hay en la sociedad. Por tanto, ahí tuvimos una serie de discusiones, tampoco fue violento. Ya no me violenta nada, pero sí que a partir de ahí pues hubo ciertas discrepancias y bueno, pues las hablamos. Pero éramos las profes, que es diferente, es diferente. Por primera vez éramos las profes y esto cambia, Y bueno, también nos pregunta, bueno, yo planteaba un poco la idea de que, como comentabas, pues esto ha surgido de un contacto personal entre una profesora y una persona trans, y que a lo mejor espacios como este, de encuentro, de diálogo, pueden servir para llevar esto a más facultades y a llevarlo más allá. Entonces, bueno, supongo que si alguna persona que nos está leyendo o oyendo o está viendo el vídeo estuviera interesada en hacer este curso en su facultad de medicina, podría escribirte y para hacerle llegar y tal, ¿no? ¿O hay otras vías de conexión? Te pregunto, si alguien quisiera hacer esto en otro lugar, ¿cómo podría hacerlo? ¿Escribiéndote directamente? Sí, bueno, lo mejor sería, bueno, depende de dónde sea, si es del área de Cataluña, pues entonces puede contactar directamente con Pepita Jiménez, que es la profesora, o si no con Sofía Bengochea o conmigo, y entonces hablamos. Sí, evidentemente, si se quiere establecer en otras universidades españolas, pues entonces ya sí que habría que buscar, pues, para mí lo más interesante es buscar personas trans referentes que sean de la zona, evidentemente, porque bueno, porque es más cercano. De todas maneras, sí también tengo que decir que el movimiento trans, y de hecho las personas trans no somos monolíticas, por tanto mi visión del hecho trans es diferente de la de otras personas,
por eso había tantas ponentes trans. Porque al final las personas, los médicos pasaban por todas esas personas, iban viendo, no me veían solo a mí, también veían a todas las otras personas y entonces se daban cuenta de ellos mismos de la diversidad que tenemos. Ajá. Nos preguntan también si esto se ha planteado hacer el curso fuera de carreras de medicina en la universidad. Supongo que, no sé si esta persona sería a otros tipos de carreras o... No, en principio no se ha planteado. Claro, eso tiene que plantearlo cada departamento porque cada departamento plantea las asignaturas. Para hacer una cosa de estas hay que tener a alguien dentro, es lo que habíamos dicho antes. Hay que tener a alguien dentro que realmente meta el callo y organice pues, el plan docente y organice esto y convenza al departamento que esta asignatura es correcta. El movimiento trans, pues las personas trans lo podemos intentar desde fuera, pero al final tiene que haber un profesore que realmente eche el callo y que sea en sociología, sea iba a decir veterinaria, no, por favor. Sea en sociología o sea en donde sea, pues en filosofía, por ejemplo, pues meta ahí pues una asignatura o como mínimo un módulo de una asignatura. Me puntualizan que para esta pregunta era para, o sea, si lo habéis intentado para médicos ya formados, o sea, para médicos que ya se han formado. Vale, sí, no lo hemos pensado. Lo que sí que ahora mismo, claro, yo sé el caso de Cataluña. En el caso de Cataluña, pues como se está desplegando Transit, pues el Departamento de Salud ha hecho jornadas de formación para personal médico, en las cuales he ido a una y bueno, pues estuve hablando, bueno, pues di mi visión del hecho trans al personal sanitario, no solo médicos, que entrarían a formar parte del personal de atención a la salud de las personas trans. Es necesario que sea el gestor de salud quien tenga esta propuesta, porque si luego se forman estas personas y luego no hay ningún servicio de atención, pues mal. También es verdad que se podría formar a médicos de familia, a médicos de cabecera. De momento no se ha hecho. Si hay algún médico de familia aquí, pues yo les pediría que hicieran presión a los gestores de salud para que les dieran formación en diversidad de género y en particular de personas trans. Y tú sabes que nos comentan si forma Transit a otras personas del ámbito sanitario, como enfermeros, fisios u otros, o son solo médicos. A ver, Transit va saturado. Es un servicio totalmente saturado, porque el crecimiento es exponencial, no solo vienen personas trans de Cataluña, sino vienen también de fuera de Cataluña, y etcétera. Forman especialmente a médicos que vienen de otras comunidades también. No forman, que yo sepa, no forman a fisios y alguna vez han formado enfermeras, pero no una cosa así sistemática, creo. De todas maneras, no estoy muy enterada de las actividades de Transit, evidentemente, y sí que tendríais que referiros directamente a Transit para saber cuáles son sus actividades. Sinceramente, no lo sé, no puedo hablar por ellos. Bueno, desde Prisma podemos deciros que hemos colaborado con Transit, han venido alguna charla y son súper accesibles y además responden súper rápido, que ole ellas, porque eso cuesta, pero os animamos a que les escribáis porque son muy accesibles con todas estas cosas. Y yo creo a nivel personal que si sois médicas, enfermeras y tenéis una proactividad y les hacéis llegar esta proactividad, os darán todo el feedback que puedan, porque como comenta Judith, están un poquito saturados, pero no sé, os animo a ello. Están arriba. Y ahora que tienen que cambiar todas las recetas de las mujeres trans de Cataluña, que son unas 3.000, pues entonces están totalmente saturadas. Aparte, pues manejan las listas de espera de cirugías, etc.
una cosa para terminar que me parece bastante bonito y comentaban, varias personas dicen que han recibido en su formación como médicas cursos sobre estos temas, pero se quejan un poco de que sean siempre optativos ay, perdón, hay una, bueno, solo comentar esto, es que hay una pregunta y no me he enterado. Pero eso, que al parecer la gente quiere que esto entre en el currículum obligatorio. Y no sé, yo eso lo considero un éxito. Sí, claro, claro. Sí, Sonia. perdona, no solo tendría que entrar en el currículum de la Facultad de Medicina, es que también tendría que entrar en el currículum escolar de la ESO y primaria. Es que ni estamos. O sea, así de claro. O sea, no. Cuando se habla del cuerpo de la mujer y el cuerpo de hombre, las personas trans no existimos. Cuando se habla de diversidad, no existimos. No hay en ningún punto de currículum de primaria y secundaria está persona trans. No está. Claro, ya. Son siguientes objetivos. Sonia tiene una pregunta. Sonia Estrade, adelante. Hola, qué bien que por una vez la UB salga para cosas buenas, eso es como maravilloso. Después del año de pandemia que hemos tenido, ¿no? Y lo que se ha visto la importancia también de la enfermería, ¿no? como profesión y tal, ¿cuánto de difícil sería extender la asignatura también a los estudios de enfermería? ¿Cómo lo ves? A ver, bien, yo tengo las transparencias montadas ya. No, en serio. Sí, claro, evidentemente también serviría. O sea, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, incluso más todavía, porque la enfermería es la atención ya directamente que tiene sobre la persona. O sea, sí, la respuesta es sí, se debería hacer, sí. Sí que hace falta tener a alguien dentro de los departamentos para que proponga pues, esta asignatura en el departamento y a partir de ahí pues encontrar a la gente que lo haga. Que lo haga, sí, sería factible, claro que sí. Claro, quizá es algo que podríamos hacer, ¿no? A través de igualdad de la UB. Ah, mira. 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 Ya hablaremos, ya hablaremos. Ya hablaremos. Bueno, y aprovecho el momento en plano para felicitar a las tres ponentes. Creo que ha sido unas charlas maravillosas y súper informativas, así que muchas gracias a las tres. Pues yo igual, daros las gracias por estas charlas tan interesantes y tan necesarias y por estar aquí este domingo por la tarde. Y al final hemos sido muchas participantes, así que está súper bien porque seguro que hemos creado impacto en muchas de ellas. Y nada, mañana seguimos un poco más a las 11 de la mañana con una mesa redonda sobre mujeres trans en investigación. Y mañana tendremos como moderadoras a Elena Reino y Bea Roncero, que son también organizadoras y están currándolo igual que Sonia y Joaco. Y nada, estoy también muy contenta por el super equipo porque hemos montado algo bastante gordo entre muy pocas personas y está saliendo muy bien. Así que muchísimas gracias a los asistentes y a las ponentes. Hasta mañana. Chao.